Hola, nuestro saludo desde la Iglesia Ortodoxa de San Siloán de Chiguayante, Concepción. Cristo resucitó entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Les saluda el Padre Alex Aedo Vilugrón. Algunos nos han preguntado de qué jurisdicción ortodoxa somos de la Iglesia Ortodoxa Rusa fuera de Rusia, de la misión ortodoxa en Chile, es decir, de la conocida de nuestra iglesia con el nombre, la sigla ROCOR. Pertenecemos a la diócesis de Sudamérica, presidida por nuestro obispo Radica Juan de Caracas y Sudamérica. Nos toca dar la segunda charla en este ciclo de 12 conferencias sobre temas de la ortodoxia. La segunda charla es hoy titulada Los concilios de la Iglesia Ortodoxa. Esto no se puede ver en una hora, pero vamos a resumir, porque es un tema muy importante y a la vez muy largo de estudiar, pero importante tener una noción al respecto. Antes de seguir, quiero agradecer a las personas que nos llamaron, que nos felicitaron, que nos escribieron, que pusieron me gusta a la charla del sábado pasado, que versó sobre el fundamento de la fe ortodoxa, fundamento bíblico y el fundamento patrístico. Al tratarse de los concilios, yo quería referirme cortito al concilio apostólico del tiempo de los apóstoles, del libro Hechos de los Apóstoles, referirme luego a los 7 concilios ecuménicos y finalmente, si el tiempo lo permite, referirme también al concilio panortodoxo del año 2016 en Creta, que para parte de la Iglesia Ortodoxa es un concilio y para otra parte de la Iglesia sería una conferencia pan-ortodoxa. Voy a pedir aquí a mi asistente que me avise la hora cuando sea las 6 Bueno, el primer concilio fue celebrado en tiempo de los Hechos de los Apóstoles por los apóstoles mismos. Aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. No se le llama concilio ecuménico, se le llama concilio apostólico. Habían varios asuntos en la iglesia que había que resolver. ¿Qué pasaba con la circuncisión para los no judíos? Aquellos que eran paganos se podían recibir en la fe cristiana. A los paganos había que hacerlos primero judíos y después cristianos. Había ahí una discusión entre los apóstoles y hubo que hacer un consenso, es decir, celebrar un concilio. Dice aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles que los hermanos apóstoles y ancianos saludan a los convertidos del paganismo de Antioquía, Siria y Cilicia y les envían una nota que dice una frase muy interesante, dice: es decisión del Espíritu Santo y nuestra. Y más o menos los concilios se firman de esta forma: nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo declarar tal cosa. Se cumple lo dicho por el Señor cuando le dice a los apóstoles: tengo muchas cosas que decirle, pero vendrá el Consolador y Él les va a decir lo que tienen que decir y enseñar. Y hacen como una declaración este concilio apostólico diciendo, repito, es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerle ninguna carga más que estas cosas indispensables: abstenerse de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se privan de estas cosas a Dios. Fue una forma de zanjar el tema también de discusiones que llevó
a la iglesia cristiana en tiempo de los apóstoles. Después del tiempo apostólico, cuando ya los apóstoles se habían dormido en el Señor o habían vivido su martirio, a excepción de Juan, que es el único apóstol que muere de muerte natural, vienen varios temas en la iglesia. Ustedes saben que durante los 3 primeros siglos de la iglesia hubo una persecución muy grande en contra del cristianismo. La persecución venía de parte de los judíos, porque los judíos consideraban el cristianismo como una secta que se desviaba de la enseñanza judaica. La segunda persecución vino muy fuerte por el Imperio Romano, que veía peligrosa la nueva religión en cuanto echaba por tierra a sus dioses. Se desestabilizaba la fe pagana, la fe politeísta, propiciada por el gran imperio. Y la otra persecución venía de parte de los griegos, de parte de la filosofía, de parte de los intelectuales, y la iglesia tuvo que sobrevivir a eso. Pero en estos 3 primeros siglos de mucho martirio, la iglesia estaba unida. Siglo III llega la paz a la iglesia y se empieza a la iglesia a una efervescencia interior, a una discusión. Y había en la iglesia primitiva muchos problemas que resolver. Apareció un grupo diciendo que Jesús era verdadero Dios, pero no era verdadero hombre. En contraposición, otro grupo decía, no, es solamente verdadero hombre y no verdadero Dios. Otros decían, que Dios existe una naturaleza o 2. ¿Y qué pasa con la voluntad del Señor? ¿Habían 2 voluntades o una voluntad? ¿Y existe o no existe la Santísima Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿se le debe igual adoración a las 3 personas? ¿Qué hacer con la Santísima Virgen María? ¿Será o no la Madre de Dios? ¿Cómo ponernos de acuerdo? ¿Los íconos son expresión de la fe de la Iglesia o no? Bueno, había mucha efervescencia y por supuesto habían distintos partidos, unos que apoyaban una posición y otra que no la apoyaban. Y los emperadores, el poder político, tomaban partido por uno en contra de otro. Entonces había mucha efervescencia. ¿Cómo ponerse de acuerdo entonces? Fue necesario citar los concilios. Y estos primeros 7 concilios del primer milenio del cristianismo tienen un nombre especial. Se les llaman concilios ecuménicos. Son los concilios fundamentos de la fe ortodoxa, junto con la Sagrada Escritura. Con la enseñanza de los padres, los concilios deciden sobre materia de fe, de costumbre y de disciplina. Son los 3 temas que por lo general los concilios celebran. La segunda observación, aquí los primeros concilios son citados por el emperador. A nosotros los occidentales nos cuesta hacer distinción. O sea, hacemos mucha distinción, pero nos cuesta una mirada de conjunto. Nosotros en Occidente decimos, mire, esto es lo religioso, esto es lo político, esto es lo individual, esto es lo grupal. Y hacemos distinciones y nos olvidamos que la unidad es más que la suma de sus partes. El hombre oriental mira todo un espectro en conjunto, todo en unidad, donde cuesta encontrar el límite entre lo político y lo religioso. El ser humano del Medio Oriente mira todo en una unidad, donde no hay separación de lo cultural, lo religioso y lo político. Por eso no hay que extrañarse
que algunos emperadores tomaron parte de esto y citaron al concilio. Miren, voy a ir revisando los concilios. El primer concilio se conoce como el Concilio de Nicea, el año 325. Ya ha pasado 4 siglos de la venida del Señor. La iglesia sigue su caminar. ¿Quién lo convoca? El emperador Constantino. La iglesia recientemente había dejado de ser la iglesia perseguida. Ya era iglesia reconocida por el imperio, ya era iglesia que se le daba la libertad religiosa. Pero como los medios de comunicaciones no eran tan fluidos, algunos padres de los 318 obispos que asisten fueron al concilio con bastante duda. Dicen algunos historiadores que algunos concilios llevaban sobre su cuerpo la huella de la tortura, cicatrices, algunos le faltaba uno de sus ojos, habían algunos que estaban mutilados por la persecución y tenían temor de que podría ser esto una emboscada. Pero dicen algunos historiadores que cuando entró Constantino el Grande para la Iglesia Ortodoxa, San Constantino, hijo de Santa Elena, cuando entra al concilio y se proclama como protector de la Iglesia, ¿qué pensaron los obispos? Pensaron la idea paulina de que la segunda venida del Señor era ya muy próxima. ¿Quiénes participaron en el concilio? Ya había dicho, 318 obispos. Entre ellos, San Nicolás, nuestro querido santo entre los santos, padre y jerarca San Nicolás, cuyo cuerpo está en Bari, en Italia, porque producto de las cruzadas fue llevado su cuerpo, su reliquia santa, del oriente al occidente. También San Atanasio el Grande, San Basilio el Grande, San Ocio, entre otros. Y estará quizás no de más decir que un concilio es encuentro de los obispos para tratar los temas de la iglesia y tomar decisiones. ¿Qué decisiones en general hubo en este concilio? Bueno, se saca la primera parte del credo o símbolo de la fe, que los cristianos ortodoxos rezamos en nuestras oraciones diarias y que rezamos solemnemente en la Santa Liturgia. Y la Iglesia Ortodoxa rusa hace 12 toques de campana durante la proclamación del credo, aludiendo a los 12 artículos principales de fe que proclama el credo. La primera parte fue escrita, decidida en este primer concilio. Hay otros temas, miren. El concilio condenó categóricamente la herejía arriana y expresa la doctrina ortodoxa y promulgó 20 reglas. ¿Qué es una herejía? Herejía es una enseñanza falsa, condenada por la Iglesia. Pero las herejías tienen algo de verdadero, pero al negar otro aspecto se convierten en herejía. Por ejemplo, aquí dice que se condena la herejía arriana, que ya vamos a explicar en qué consiste. Entre las reglas que se promulgaron, voy a citar algunos. Los cristianos de los primeros siglos, algunos que interpretaron al pie de la letra como un gran padre de la iglesia, Orígenes, que se castró a sí mismo, interpretando literalmente aquella parte del Evangelio que dice: si tu ojo es ocasión de pecado, quítalo; si tu mano es ocasión de pecado, córtalo. Algunos cristianos se castraron a sí mismos y esto fue condenado por la Iglesia. Por eso dice: si alguien en enfermedad es privado de sus miembros por los médicos y es castrado por los bárbaros, que permanezca en el clero, en el caso del clero.
Si por el contrario, estando sano, se castra a sí mismo, aunque pertenezca al clero, debe ser destituido. A partir de ese momento, no se debe ordenar a tales. Había un problema que felizmente la Iglesia actual no lo tiene. El Gran Concilio, sin excepción, determinó que ningún obispo, ningún presbítero, ningún diácono, ningún miembro del clero podía convivir en su casa con otra mujer que no sea su madre, su hermana o su tía, con ninguna otra mujer que podría causar sospecha. Por supuesto, en el caso del clero casado, podía vivir con su esposa, sus hijos. Y señala también un asunto de orden, que se cumplan las antiguas costumbres adoptadas en Egipto, en Libia y en Pentápolis, que permite que el obispo de Alejandría tenga poder sobre ella, porque también el obispo de Roma tiene esta costumbre, al igual que en Antioquía y en otras regiones se guarda la superioridad de las iglesias. Allá apuntando un poco al tema disciplinario jurisdiccional. Pasemos, son 20 reglas que saca el Concilio de Nicea. Lo más importante fue la primera declaración de fe que aparece en el credo. Pasemos entonces al segundo concilio de la Iglesia. Se le conoce como Concilio I de Constantinopla, realizado en la ciudad de Constantinopla el año 381, convocado por el emperador Teodosio el Grande. Asisten 150 obispos. Aquí sí que hay varios anatemas, es decir, varias condenaciones a las doctrinas falsas. Y voy a enumerar principal. Se condena los eudomianos. Enseñaba que el Espíritu Santo no es Dios, sino que fue creado por voluntad del Padre a través del Hijo. Hoy día, ustedes saben que hay religiosos que van de puerta en puerta, de calle en calle, que dicen ser cristianos, pero al igual que este grupo hereje, niega que el Espíritu Santo sea Dios, persona de la Santísima Trinidad. También se condena a los anomeos. Negaban la unisustancialidad de las personas de la Santísima Trinidad y enseñaban que la segunda y tercera naturaleza, hipóstasis, no son en nada semejante a la primera hipóstasis. Es decir, que el Hijo y el Espíritu Santo no tendrían la misma naturaleza del Padre. ¿Ve? Hay problemas teológicos. Se necesita de una instancia que decida esto. Para eso el concilio. Y Arrios. Aquí nuestro Padre, entre los santos, San Nicolás, tuvo un problema. Se acaloró en el tiempo muy propio del espíritu mediterráneo. Dicen los historiadores que le pegó un combo y lo echó fuera. Y lo echaron afuera a San Nicolás en un momento del concilio, pero no me quiero detener en esta anécdota. Arrios, sacerdote ortodoxo de Antioquía, un gran intelectual, enseñaba que el Hijo de Dios no nació del Padre, sino que fue creado y es solo semejante a Él. Es decir, que hubo un principio que el Verbo no existía. Empezó a ser un ser creado por el Padre, pero no es consubstancial, no es coeterno con el Padre. Después se condena también los semiarrianos o los espirituclastas, seguidores de Macedonio, quien enseñaba que el Espíritu Santo es inferior al Padre y al Hijo, que es creado y semejante a los ángeles. Otro grupo que empieza a negar la verdadera fe y teología y enseñanza sobre el Espíritu Santo. Otro grupo que es condenado a otras doctrinas falsas de los sabelianos. Enseñaban ellos que no hay diferencia hipostática entre la naturaleza entre el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo, que ellos componen una sola persona, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo sería una sola persona, condenado por el concilio. Se condena también a los marcelianistas. Negaban la eterna hipóstasis o la eterna naturaleza del Hijo y que el fin del mundo sería también el fin del reino de Cristo y hasta de su existencia. Es decir, una negación al respecto. Hubo que esperar después otro concilio llamado de Calcedonia, que afirma también, repite y reafirma la teología sobre el Señor. Los fotinianos fueron condenados también, concentraban su doctrina de manera especial en la afirmación de que Jesucristo fue solo un hombre, en el cual moraba la divinidad con particular plenitud, pero sin ser él un ser eterno. Consideraban fotios que en Jesús era un buen hombre, pero no Dios. Bueno, más tarde, en el siglo VI, cuando nace el Islam, considera a Jesús como un profeta, como un hombre, pero jamás como un hijo de Dios. Nosotros decidimos esto en este concilio. Ya vamos a ver que sale la segunda parte del credo. También se condenan los apolinaristas, partiendo de la premisa de que el hombre está compuesto de tres partes, adjudicaba al Salvador un cuerpo humano y un alma humana, semejante a los seres humanos y a los animales, pero no el espíritu humano, aunque reconocía en él al Logo. Así fundía en Jesucristo las naturalezas divina y humana. Negaba que tuviera voluntad humana y de esta manera negaba en esencia al mismo Dios y hombre. El concilio además termina la redacción de la segunda parte del credo. Toma otra decisión disciplinaria, otorga a Constantinopla la preeminencia de honor después del obispo de Roma, que después del obispo de Roma, obispo o papa de Roma, entre los obispos el más importante era el obispo de Constantinopla. A partir de lo ocurrido, que había otro conflicto por las ordenaciones de Máximo el Cínico, quien deseaba tomar la cátedra episcopal de Constantinopla, ocupada en aquel momento por Gregorio Nacianceno, el concilio dispuso que sus órdenes eran inválidas, pese a ser realizada por dos obispos legítimos, porque no cumplen las reglas canónicas respecto de la elección y nombramiento episcopales. Ahí esto es muy interesante. En la Iglesia Ortodoxa, para que haya verdaderamente un obispo en ordenación válida, debe ser consagrado legítimamente. Primero ser elegido obispo y ser consagrado al menos por 3 obispos concelebrantes y estar y permanecer en la comunión de la Iglesia. Hay grupos religiosos, algunos de ellos que se llaman a sí mismos ortodoxos, que tienen y declaran tener una larga sucesión apostólica en su consagración de obispo. Pero si no están unidos al cuerpo de la Iglesia, en comunión con la plenitud de la Iglesia, la sucesión apostólica entonces de nada sirve. Pasemos al tercer concilio ecuménico. Se llama Concilio de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, el año 431. Fue convocado por el emperador Teodosio II. Entre los padres que participan, lo preside el concilio San Cirilo de Alejandría. Condenó la herejía de Nestorio, declarando que en Cristo no hubo yuxtaposición de dos personas, Dios y hombre llamado Jesús, sino que la divinidad y la humanidad están unidas en una sola persona, la del Verbo, Hijo de Dios.
En consiguiente, la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, es llamada también la Theotokos, la Madre de Dios. Hubo aquí en este concilio la definición de que Jesús era verdadero Dios, verdadero hombre, y que estas dos naturalezas no están yuxtapuestas, o sea, son dos naturalezas en una misma persona, y que la Virgen María se le da el título de Madre de Dios en cuanto Jesús es hombre y Dios. No es que Dios como Padre necesite una madre, no, pero Jesús en cuanto Hijo, que tomó nuestra naturaleza humana, y en cuanto a que esa naturaleza humana es inseparable de la naturaleza divina, entonces necesita así de una madre. Y el concilio le da el título de la Theotokos, la que dio a luz a Dios, y negó el título de Anthropotokos, como madre del hombre. Pasamos al cuarto concilio, concilio de Calcedonia, en la ciudad de Calcedonia, en el siglo V, el año 451, bajo el emperador Marciano y la emperatriz Pulqueria. Asisten a ella 630 obispos. Mire, ya la iglesia organizada, desarrollada. Este fue un concilio cristológico en contra de los monofisitas. Vamos a explicar qué son los monofisitas. Cristológico en que se establece la fe ortodoxa en torno a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aprobando al mismo tiempo la existencia en Cristo de una sola persona. Se condenó a los monofisitas, quienes no distinguían los conceptos de persona, hipóstasis y de naturaleza physis. Según ellos, en Cristo era una sola persona, que en una sola persona no podían haber dos naturalezas, sino una sola, la divina. El concilio sostuvo la existencia de dos naturalezas, divina y humana, en una persona, único verbo encarnado, y declaró que esas dos naturalezas, la divina y la humana, tienen cuatro características. Son sin confusión, una no confunde a la otra, sin modificación, una no modifica a la otra, sin división, no hay división, sin separación. Y esto en la iglesia ortodoxa, sobre todo la iglesia ortodoxa rusa, tenemos la prófora, el pan que se prepara en el ofertorio, la Santa Comunión, que tiene una parte de abajo y una parte de arriba, que simboliza naturaleza divina y naturaleza humana del Señor. A raíz de esta controversia, muchas iglesias orientales, como la copta, la etíope, la jacobita y Armenia, se separaron de la iglesia ortodoxa. Hasta el día de hoy son las iglesias monofisitas, es decir, que consideran que en Jesús hay solo una naturaleza. Pero estas iglesias, la iglesia copta, etíope, jacobita y armenia, son llamadas también iglesias no canónicas, pero son iglesias venerables, iglesias de muchos santos, de muchos mártires, iglesias de un testimonio del Señor enorme. Hoy tenemos otro fenómeno, que hay otras iglesias que se llaman a sí mismos iglesias no canónicas, pero no se pueden comparar con estas iglesias del primer milenio, las llamadas no canónicas, iglesias históricas. Y posteriormente tengo entendido, no sin temor a equivocarme, que en Egipto la iglesia copta finalmente confesó la fe niceno-constantinopolitana, es decir, la confesión de dos naturalezas. No obstante, no hay plena comunión todavía con la iglesia ortodoxa. Es un tema que la iglesia tiene que resolver en algún momento de su desarrollo. Así esperamos. Bueno, pasamos al quinto concilio. El quinto concilio es el concilio segundo de Constantinopla, ya habíamos tenido uno en esta ciudad, pero ahora es en el año 553.
Bajo el emperador Justiniano el Grande asisten 165 obispos en este concilio. El concilio se reunió esencialmente para ratificar el cuarto concilio ecuménico y no emitió cánones, los cuales fueron redactados al finalizar el siguiente concilio. Fue un concilio de ratificación y no hubo cánones ni mayor desarrollo si lo comparamos con el que viene ahora, el sexto concilio, que corresponde al tercer concilio de Constantinopla. Ya tenemos 3 concilios en la misma ciudad: Constantinopla, que antes se llamaba Bizancio y que hoy se llama Estambul, ¿verdad? Esto fue ya en el siglo VII, el año 680, bajo el emperador Constantino IV. Asisten 170 obispos. Se pronuncia contra el monotelismo. Condenó una forma degenerada del monofisismo llamado monotelismo. Según el monoteísmo, Cristo, si bien tenía 2 naturalezas, no tenía más que una sola voluntad divina, que no habría voluntad humana. El concilio afirmó que en Jesucristo la humanidad no era una realidad abstracta, sino que se manifiesta por una voluntad propia, libremente sometida en todas las cosas a la voluntad divina. Así pues, Cristo tiene 2 voluntades en una misma persona: la voluntad humana y la voluntad divina. Por supuesto, la voluntad humana se adecua a la voluntad divina. El concilio además dictó una serie de cánones para normar la vida eclesiástica. Por ejemplo, dice: si algún obispo, presbítero o diácono cobra porcentaje, es prestamista, usurero, debe ser destituido de su ministerio. Ustedes saben, no hay incompatibilidad entre los negocios y el ministerio sacerdotal. No es bien visto, no es saludable que un sacerdote se dedique al comercio. Sí, que tengamos un trabajo para nuestra sobrevivencia está muy bien, pero no puede ser un negociante, y menos usurero, y menos realizar venta de los bienes sagrados. También hay otra norma que dice que el canon de nuestros santos y teóforos padres sea cumplido también con respecto a esto, que nadie sea ordenado presbítero antes de cumplir los 30 años, aunque sea un hombre digno, y que se dilate su ordenación hasta dicha edad, ya que Jesús fue bautizado a los 30 años y en esa edad inicia su vida pública, y que los diáconos no sean ordenados antes de los 25 años, ni una diaconisa antes que cumpla los 40 años. Que hay un signo que en la iglesia primitiva existía un ministerio diaconal en las mujeres. Había mujeres ordenadas diáconas. Es un tema que podemos ver en otra oportunidad con más detalle. La edad canónica para la ordenación con el tiempo ha sido modificada un poquito. En la iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú, en la iglesia rusa, para ser ordenado sacerdote casado se requiere un mínimo de 25 años, ¿verdad? Y para el célibe no monje se piden 35 años mínimo. Y el monje puede ser ordenado a los 25 o según sea la necesidad de la comunidad monacal. También dice este concilio: ordenamos que aquellos hombres que han sido ordenados obispos o a cualquier escalafón dentro del clero, por dinero, por coima, por influencia económica, o que hayan comprado la ordenación, deben ser destituidos. Ellos y quien los ordena. No es un negocio el ministerio.
Habla también de que la sede episcopal de Constantinopla goce del mismo privilegio de la antigua sede romana, y que también se habla de sitial de honor de la sede patriarcal de Alejandría y de Antioquía, y en cuarto lugar del trono episcopal de Jerusalén. Habla también del ayuno, del uso de la liturgia de los dones presantificados. Estoy resumiendo. Pasamos entonces al séptimo concilio ecuménico, que es el segundo concilio de la ciudad de Nicea. Esto es en el año 784. Es el séptimo concilio, el último concilio considerado como concilio ecuménico de toda la casa de los creyentes, que es fundamento de la fe ortodoxa. La Iglesia reconoce estos 7 concilios como concilio ecuménico, fundamento de la teología, y que lo vive el pueblo cristiano en plenitud, tanto Oriente como Occidente, tanto como las sedes apostólicas de Jerusalén, de Antioquía, de Alejandría, de Constantinopla y de Roma, es decir, la plenitud del pueblo creyente, del pueblo cristiano. Dije, concilio segundo de Nicea, de la ciudad de Nicea, al año 784, convocado por la emperatriz regente Irene. Asisten 367 obispos, precedida por el patriarca Tarasio de Constantinopla. Lindo nombre, patriarca Tarasio, muy conocido en Sudamérica. Definió la doctrina ortodoxa acerca de las imágenes o los santos íconos. Como ustedes ven a mis espaldas, los íconos, y como que son tan características en nuestros hogares y sobre todo en nuestros templos. El Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre, verdadero Dios. Por consiguiente puede ser representado, las imágenes pueden ser veneradas, no adoradas, ya que la adoración se reserva solo para Dios. La veneración de imágenes fue combatida por varios emperadores bizantinos. Hubo mucho problema. En 3 semanas más hay una invitada especial a este ciclo de conferencia que va a hablar detenidamente sobre este punto, que son los santos íconos. ¿Qué pasó después del séptimo concilio? No había otro concilio que se le considere que tenga el nombre de concilio ecuménico. Hubieron otros concilios particulares que se realizaron en los siglos venideros, en el segundo milenio, donde con gran participación de la Iglesia, y yo me quiero referir al último de ellos, que hace pocos años se realizó, hay controversia sobre esto. Es el concilio de junio del año 2016, hace muy pocos años, en la isla Creta, en Grecia. Para la gran mayoría de las iglesias ortodoxas es un concilio, pero hay algunos patriarcados que no lo consideran como concilio, sino lo consideran como una conferencia panortodoxa. Mi opinión personal, sea concilio o sea conferencia panortodoxa, es una reunión muy importante porque hay importantes documentos a los cuales yo me quiero referir para ir cerrando este tema. Y al final quiero citar un documento de este concilio donde hace un reconocimiento a otros concilios que hubo en el segundo milenio de la Iglesia. Miren, en este concilio participaron 9 en Creta del año 2016, participaron 9 primados de las iglesias canónicas ortodoxas. Hay 14 iglesias ortodoxas. Acuérdense que la iglesia ortodoxa puede decirse la iglesia en cuanto es la ortodoxia es una sola,
Y se puede decir las iglesias, en cuanto hay iglesias particulares que en sí forman la ortodoxia. Se puede usar el término en singular y el término en plural. Este concilio fue presidido por el patriarca Bartolomé de Constantinopla y por el patriarca también Teodoro de Alejandría, el patriarca Ireneo de Serbia, el patriarca Daniel de Rumania, el patriarca también arzobispo Crisóstomo de Chipre, arzobispo Jerónimo de Atenas, arzobispo Saba de Varsovia y toda Polonia, arzobispo Anastasio de Tirana y de toda Albania, y arzobispo Rastislao de Prosov, de las tierras checas y Eslovaquia. Participan estos 9 primados y en un total de 162 obispos de las distintas iglesias ya mencionadas. Mire, sacan ellos 7 documentos. Primer documento que saca, mensaje del Santo y Gran Concilio de la Iglesia Ortodoxa al pueblo ortodoxo y a toda persona de buena voluntad. Segundo texto, la encíclica del Santo y Gran Concilio de la Iglesia Ortodoxa. Para otros, para otras iglesias sería una conferencia panortodoxa. Saca otro documento, la importancia del ayuno y su observancia hoy. Qué interesante que un concilio o una gran conferencia toque este tema. Cuarto documento, las relaciones de la Iglesia Ortodoxa con el conjunto del mundo cristiano. También hace referencia a la relación de la Iglesia Ortodoxa con las grandes religiones. Quinto documento, la autonomía y la manera de proclamarla. Cómo se puede generar la autocefalía en una iglesia. Un sexto documento sobre la diáspora ortodoxa, sobre los ortodoxos que estamos en aquellos concilios que no pertenecen a un patriarcado determinado, como si nuestra situación, Sudamérica es así, Norteamérica también. Hay varias iglesias, varios patriarcados que conviven en estos continentes. Y séptimo documento, el sacramento del matrimonio y sus impedimentos. Fíjese de paso que en este concilio o conferencia panortodoxa, el patriarcado de Moscú no asistió también el patriarcado de Antioquía, que ha tenido problemas con el patriarcado de Jerusalén y toda Palestina, que no hay, está interrumpida la comunión eucarística. También está interrumpida la comunión eucarística hoy, nuestra iglesia ortodoxa rusa, el patriarcado de Constantinopla, por el tema generado en Ucrania, del cual no me quiero referir con detalle ahora. También el patriarcado de Georgia no participó. El patriarcado de Serbia en un momento dijo que no participaba y después sumó y participó. Yo quiero, para terminar este tema, citar algunas notas, un pequeño extracto de los documentos que se citaron en esta asamblea panortodoxa o concilio de Creta. Al leerlos, yo de verdad me alegro tanto de tener en mis manos un documento de esta profundidad y altura espiritual. Y hay algunos documentos que de verdad me identifican y no solo me alegran, también me emocionan. Por ejemplo, miren lo que dicen un pequeño extracto de estos documentos. Dicen los padres de este concilio o asamblea panortodoxa: los fundamentos de nuestras discusiones teológicas constituyen la seguridad de que la Iglesia no vive para ella misma. ¡Qué extraordinario! ¿Para qué vive la Iglesia? Para los demás y para dar testimonio del Señor al mundo. Transmite el testimonio del Evangelio de la caridad y de la libertad, ofreciendo al conjunto del mundo habitado los dones de Dios: el amor, la paz, la justicia, la reconciliación, el poder de la cruz y de la resurrección y la esperanza de la eternidad. Extraordinario.
una iglesia que es enviada, ¿verdad? Dice aquí también otra nota que estoy resumiendo, dice, la principal prioridad del Santo y Gran Concilio fue proclamar la unidad de la Iglesia Ortodoxa fundada sobre la Eucaristía y la sucesión apostólica de los obispos. La unidad existente necesita ser reforzada y dar nuevo fruto. La unidad de la ortodoxia hoy día está al debe. Vamos a hablar en una charla futura sobre la fraternidad ortodoxa, luces y sombras. Viene una parte acá que a mí me encuentra maravillosa. Para un sacerdote como el que les habla, que tiene comunidad pequeña, Concepción, en Valdivia, también en Santiago. Esta parte me llama mucho la atención, dice. La iglesia local, que celebra la Divina Eucaristía en la presencia y la manifestación local de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Es decir, aunque sea un poquito, que sea una misión pequeña, cuando se ve la Eucaristía es expresión de la Iglesia universal. Yo no puedo decir otra cosa, sino que encuentro esto extraordinario, maravilloso. Nuestra Iglesia refleja la necesidad de testimoniar la verdad y la fe apostólica, por lo que otorga una gran importancia al diálogo, sobre todo con los cristianos no ortodoxos. Valora ese diálogo. De tal manera, el resto del mundo cristiano conoce más exactamente la autenticidad de la tradición ortodoxa, el valor de la enseñanza patrística, la experiencia litúrgica, la fe de los ortodoxos. Los diálogos que lleva a cabo la Iglesia Ortodoxa no significan para nada un compromiso en materia de fe. Si hay un tema en el cual tenemos diversidad de opiniones, es sobre el tema del ecumenismo. Pero aquí hay un documento en que habla sobre la importancia que dio el concilio o asamblea panortodoxa a este tema. También habla aquí de la explosión del fundamentalismo. Ustedes saben que el fundamentalismo es cuando uno cree que la verdad, por supuesto uno valora la verdad misma, pero cuando se ciega a reconocer que hay otras expresiones de esta verdad, se produce fundamentalismo. Este sería también un tema largo que plantear. Pero dice, la explosión del fundamentalismo observada en diferentes tradiciones religiosas es la expresión de una religiosidad mortífera. Un diálogo interreligioso, sobrio, contribuyente de manera significativa, ha de favorecer la confianza mutua, la paz y la reconciliación. El bálsamo de la fe debe servir para curar llagas antiguas del otro y no para reavivar de nuevo hogueras de odio. Eso entre las religiones. Dice también, la Iglesia Ortodoxa condena inequívocamente la expansión de la violencia militar, las persecuciones, las expulsiones, el asesinato de las minorías religiosas, las conversiones forzadas, el tráfico de refugiados, los secuestros, la tortura y las terribles ejecuciones sumarias, algo que vive lamentablemente y padece nuestra humanidad. Dice, frente a la visión contemporánea del matrimonio, la Iglesia Ortodoxa considera el vínculo indisoluble de amor entre un hombre y una mujer como un gran misterio, el de Cristo y la Iglesia. Incluso llama a la familia una pequeña iglesia que resulta del matrimonio, única garantía para criar a los hijos. Próximamente veremos también alguna conferencia sobre el matrimonio. Dice, sobre la cuestión de las relaciones de la fe y la ciencia, que interesante lo que dice, la Iglesia Ortodoxa evita poner la investigación científica bajo su tutela, y no toma posesión acerca de todas las cuestiones científicas. Interesante.
Señala también un punto que yo encuentro realmente grandioso, cuando se refiere a la crisis ecológica de nuestra casa común, de nuestro planeta Tierra. La crisis ecológica actual se debe evidentemente a causas espirituales y causas éticas. Se cumple ahí, ¿verdad? Hay que recordar la frase de San Pablo, que el mundo sufre como dolores de parto en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Otro punto que dice, la Iglesia Ortodoxa no interfiere en la política. Su palabra es discreta y profética. Favorece una intervención humana apropiada. La Iglesia Ortodoxa no es de izquierda, no es de derecha, ni de centro. Pide a sus hijos que participen en política, pero la Iglesia Ortodoxa no les dice bajo qué inclinación, pero sí que sepan discernir en aquellas opciones que salvaguarden la dignidad de la persona humana, la libertad religiosa y los derechos fundamentales del ser humano, aunque la Iglesia Ortodoxa considera que los derechos fundamentales son mucho más y están mucho más allá que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice aquí sobre la protección de la libertad religiosa. La protección del principio de la libertad religiosa de todas sus perspectivas es un derecho fundamental, es decir, la libertad de conciencia, de fe, de culto y todas las manifestaciones individuales y colectivas de la libertad religiosa, incluido el hecho de que todo creyente pueda practicar libremente sus deberes religiosos sin injerencia de ningún tipo por parte de los poderes públicos, así como la libertad de enseñar públicamente la religión y garantizar las condiciones de funcionamiento de las comunidades religiosas. Muy interesante, la defensa de la libertad religiosa. Ahora hace un llamado a los jóvenes a que busquen una vida completa en toda libertad, justicia, creación y amor. Exhorta a los jóvenes a unirse a la Iglesia y exhorta a los pastores a la Iglesia. Educar a la juventud en la castidad, en medio de un mundo hipersexualizado. Estamos llamados a educar a nuestra juventud en la pureza y en la castidad. También tres puntitos más y concluyo esta conferencia. Dice el Santo y Gran Concilio o Conferencia Panortodoxa para otros, ha abierto nuestro horizonte al mundo contemporáneo y diverso y multiforme. Ha subrayado que nuestra responsabilidad en el espacio y el tiempo está siempre en la perspectiva de la eternidad. La Iglesia Ortodoxa, garante intacta del carácter místico y soteriológico o salvífico, es sensible al dolor, a las angustias y al grito por la justicia y la paz de los pueblos. La Iglesia tiene mirada en la eternidad, su meta, pero es sensible a todo sufrimiento de los seres humanos en cualquier parte de la humanidad. La Iglesia es una santa católica apostólica, como confiesa el credo niceno-constantinopolitano de los concilios. Es la comunión divina humana, la imagen de la Santa Trinidad. Y una palabra que me gusta mucho. La pregustación, se pregusta. Y la experiencia de las cosas últimas vivida en la divina Eucaristía. La revelación de la gloria de las cosas venideras como Pentecostés permanente, la voz profética que no se calla jamás en el mundo, la presencia y el testimonio del reino de Dios venido por poder. Como cuerpo de Cristo la Iglesia reúne, transfigura y alimenta al mundo con agua que se convierte en él en una fuente que salta hasta la vida eterna. Y este último punto de uno de los documentos del concilio o Conferencia Panortodoxa habla de los concilios y con esto concluye mi exposición de esta segunda charla del ciclo de conferencias. Dice, en su unidad y su catolicidad, entendiendo por católico universal y completo, ¿verdad? Cato olos, la fe de todos,
Quien usa primeramente la palabra católico es patriarca ortodoxo, tercer patriarca de Antioquía. San Ignacio el Teóforo es el primero que usa la palabra católicos, la fe católica. Por eso, en su unidad y su catolicidad, la Iglesia Ortodoxa es la Iglesia de los concilios, donde la Asamblea de los Apóstoles, desde la Asamblea de los Apóstoles en Jerusalén, es una iglesia conciliar, donde el concilio está por sobre toda decisión particular. La iglesia es en sí misma un concilio establecido por Cristo y guiado por el Espíritu Santo según la palabra apostólica. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, como dijimos al comienzo, mediante los concilios ecuménicos, y aquí habla también de los concilios locales posteriores a los ecuménicos. La Iglesia anunció y anuncia el misterio de la Santa Trinidad, revelado por la encarnación del Hijo y Verbo de Dios. Miren lo que dice ahora. El trabajo conciliar continúa sin interrupción en la historia mediante los concilios más recientes, que poseen una autoridad universal, sobre todo el Gran Concilio del año 879 al 880, convocado por el patriarca Fosio, dice, patriarca de Constantinopla, los convocados en la época del San Gregorio Palamas, siglo XIV, donde confirma la verdad de la fe, sobre todo acerca de la participación del hombre en las energías divinas, increadas, y la protección del Espíritu Santo y los santos y grandes concilios reunidos en Constantinopla. Y en el siglo XV, también otro concilio que se hizo para rechazar a los unionistas de Florencia. Y también en el siglo XVII surgió otro concilio después que hubo ocurrida la reforma protestante, para hablar, referirse a ello y también para condenar una herejía del filetismo, que es hacer de una raza particular el centro de la Iglesia. Quiero resumir lo siguiente. Base de la fe ortodoxa, la Sagrada Escritura, la enseñanza de los padres de la Iglesia, y lo decidido en estos 7 concilios ecuménicos. Los otros concilios van adquiriendo autoridad poco a poco y hay un poco de diversidad en cuanto a la adhesión al concilio. La Iglesia Ortodoxa no es como un batallón donde alguien dice giren toda a la derecha y giran toda a la derecha, o giran toda a la izquierda y todos giran a la izquierda. No es así. Cuando alguien dice giren a la derecha, gira un grupo importante, pero hay otro que sigue pensando si va a girar o no va a girar. Pasan los siglos, giran y algunos no giran nunca. Ahí es una realidad distinta. Mire, muchas cosas de opiniones personales que yo he dicho es la convicción de un ortodoxo que no necesariamente representa la fe universal de la Iglesia, pero sí en temas dogmáticos, visto por los concilios, eso sí que es lo oficial de la Iglesia. A mis hermanos ortodoxos que me escuchan, no todos estarán de acuerdo. Y no tienen por qué estar de acuerdo también, porque uno va transmitiendo esto desde su convicción personal y desde la adhesión a nuestra querida y venerable Iglesia. ¿Cómo llegó la venerable Iglesia Ortodoxa a Chile? ¿Cómo es que llegó a Chile? ¿Cuánto tiempo que hace que está en Chile? ¿Cómo está organizada la Iglesia Ortodoxa en Chile? ¿Qué presencia tiene? Estas son como la escena del próximo capítulo. Próximo sábado, a las 17 horas, tendremos el primer invitado a este ciclo de conferencia,
nuestro querido padre Roberto, el diácono Roberto, que es un hombre que sabe mucho de historia, y él también me ayudó para preparar este tema de los concilios, que a quien saludo fraternalmente y le agradezco siempre su buena disposición y colaboración. Por lo tanto, el próximo sábado, como digo yo a veces a mis alumnos, a la misma hora y por el mismo canal, la conferencia sobre historia de la Iglesia Ortodoxa en Chile. Sábado subsiguiente, un tema que quiero abordar sobre la fraternidad ortodoxa, y el que viene después sobre la iconografía, tema maravilloso. Muchas gracias por quienes nos acompañan, por quienes veo en pantalla. Me da temor nombrarlos a todos, porque se me pueden escapar nombres. Y agradezco su adhesión, su cariño en este tiempo de pandemia. Ore también por este sacerdote, por supuesto pecador, que con temor y temblor busca su santificación, la santificación del pueblo de Dios. Mañana transmitiremos por este medio la Santa Liturgia. Que Dios les guarde y bendiga. Cristo resucitó entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Buenas tardes.